Este es un importantísimo debate, muy, muy bien traído por la bancada de Bogotá para la gente, porque nos permite indudablemente generar una importantísima polémica sobre este tema. Y seguramente todas las voces no van a estar en el mismo sentido de la presentación realizada por los tres compañeros, colegas, hombres y mujeres de la bancada antes mencionada. Y yo me voy a apartar seguramente de esas voces que hicieron algunas de las preguntas y que deben ser, por supuesto, respondidas en el buen sentido de la palabra en este debate por la administración, por los funcionarios que vayan a intervenir. Y claro que la derogatoria de esas resoluciones 1060 y 1631, pues deben tener unas consecuencias. Y las consecuencias, según desde la opción política y desde los afanes que tenemos unos y otros por ver una ciudad mejor tratada, más consolidada, más respetada desde todos los elementos de la vida social y de la defensa de la estructura ecológica principal, pues van a haber miradas distintas y de eso se tratan precisamente los debates. Continuamos, señor secretario, con la siguiente diapositiva. Si es tan amable. Muchas gracias. No, la anterior, ahí. Digamos, yo comparto indudablemente la decisión que tomó en su momento la Secretaría Distrital de Planeación, que mediante las resoluciones, la resolución conocida, la 1641 de diciembre 3 del año pasado, derogó las resoluciones conocidas, la 1060 y la 1031, donde se actualizaba el mapa número 4 del Plan de Ordenamiento Territorial. Esas dos resoluciones se fundamentaron en conceptos emitidos en su momento por el IDIGER. Documentos que en la opinión nuestra no contienen, y digo el IDIGER de su momento, no estoy hablando ahorita particularmente de uno o de otro funcionario, estoy hablando de una institución. Documentos que no contienen los estudios básicos de riesgo, por lo tanto tampoco incluyen los estudios de detalle que permiten la actualización cartográfica del POT, tal y como se establece en el artículo 190 del decreto ley 019 del año 2012. Primero eso. Segundo, no olvidemos que estas resoluciones eliminaron buena parte de las zonas con amenaza de inundación a lo largo del río Bogotá entre el humedal La Conejera y la desembocadura del río Tunjuelo. Además, estas están soportadas en las actuaciones hidráulicas adelantadas por la CAR, que entre otros consistieron principalmente en el realce de Jarillones en el margen izquierdo del río Bogotá. Destaco algunos apartes de un nuevo concepto emitido por la Secretaría Distrital de Planeación en noviembre de 2020, donde se identifican algunas falencias que deben ser suplidas, como las siguientes. Deben complementarse necesariamente, señora Secretaria de Planeación, los estudios de amenaza, incluyendo el escenario de posibles fallas y de fallas en los Jarillones. Eso es histórico. Los Jarillones, con el tiempo, terminan generando también unos hechos lamentables. Segundo, la modificación de mapas de la temática de riesgos que hace parte del POT debe hacerse con escala de detalle, con escala de detalle. Tercero, los conceptos técnicos del IDIGER versaron sobre desbordamiento. La normativa vigente solicita también el análisis de inundaciones por encharcamiento. Oído, versaron solamente sobre el tema del desbordamiento y la normativa vigente solicita también
el análisis de inundaciones por encharcamiento. No olvidemos que en el lenguaje popular, en el lenguaje del campesino colombiano, de los indígenas, de los agros, de los que viven allá en esos territorios alejados seguramente de las grandes urbes, existe el lenguaje del remanso. El remanso es un sitio de descanso de los ríos cuando hay desbordamiento, y eso se ha visto afectado por las decisiones, en nuestra opinión, equivocadas en el año 2018 por el gobierno de la época. Igualmente, señora secretaria, doctora María Mercedes, al eliminar casi totalmente la amenaza por inundación del río, no se atiende a los principios de precaución y prevención que se deben regir en la gestión del riesgo. Siguiente diapositiva, señor secretario. Ahí vamos a encontrar en la siguiente diapositiva lo siguiente. Hay unas consecuencias, por supuesto, y las estaba manifestando. Sobre este punto prefiero hablar, digamos, de los beneficios en lugar de las consecuencias. Devolvamos la diapositiva. Que surgieron, hacía ya solamente un dibujo, que surgieron con la expedición por parte de la Secretaría de Planeación de la Resolución 1641, aunque en su artículo segundo, esta resolución ordena la actualización la actualización del mapa número 4 por amenaza de inundación. Nuevamente se pone sobre la mesa los niveles de amenaza, de amenaza alta en zonas que se habían eliminado con los mapas anteriores. Lugares que constantemente son objeto de inundaciones, como la autopista norte a la altura del humedal de Torca, o que presentaron inundaciones de consideración, como en el año 2021, en la Ciudad del Recreo y la Alameda del Río en la localidad de Osa. Esto nos da la posibilidad de pensar en una gestión de riesgo que no solo se limite únicamente a favorecer el desarrollo de nuevos proyectos urbanos a costa de la reducción del suelo de protección, sino que se encamine hacia una gestión de riesgo de desastres enfocada para que la ciudad logre una verdadera adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, a propósito de lo que se ha aprobado en este Consejo en materia de crisis climática. No en vano, ha sido, esta es una palabra que yo la voy a utilizar, seguramente puede molestar, no en vano, ha sido Camacol el gremio que más se ha manifestado en contra de esta derogatoria, argumentando la inseguridad jurídica que se deriva de esta decisión, que además tiene repercusiones sobre 11 planes parciales que en este momento se encuentran adoptados y aprobados. Eso es cierto. A los que se suman los demás planes que actualmente se hallan en etapas preliminares. Perfecto. Vamos aquí que hay que tener unos retos para la revisión general del POD. Esta discusión también nos anima en ese mismo escenario. La derogatoria mencionada en este debate permite elaborar una nueva y actualizada propuesta respecto a las zonas de amenaza por riesgo de inundación en la ciudad. Se deben incorporar los determinantes de riesgo en el POD, se deben incorporar los determinantes de riesgos en los POD según el decreto nacional 1807 del año 2014. Las medidas de mitigación de riesgo y su categorización deben establecerse mediante estudios de detalle previamente identificados en los estudios básicos. Adicionalmente, como parte de la revisión general del POD, se debe tener en cuenta lo siguiente: dar cumplimiento al compromiso ambiental de Bogotá por Bogotá, el compromiso número 8. Dos, actualizar el mapa número 4, amenaza por inundación. Deben marcarse obligatoriamente en los escenarios del cambio climático. 3,
Los humedales urbanos juegan un papel fundamental en la regulación hídrica, especialmente en el control de las inundaciones. Por lo tanto, insisto en que en el POD se incorporen nuevos cuerpos de agua como áreas protegidas del distrito, priorizando los humedales que han sido identificados y reconocidos por las comunidades. Y por último, señor presidente, la última diapositiva, señor secretario. Un nuevo modelo de restauración hídrica, señor secretario. Ahí. Como lo he mencionado en ocasiones anteriores, debemos dirigir nuestros esfuerzos en devolver su espacio al río Bogotá, en lugar de urbanizar en la Zampa sus llanuras inundables y construir jarillones para mitigar el riesgo. Ahí no está la solución. Está en no urbanizar en las Zampas y mucho menos en la Ronda, por supuesto, y mucho menos en la Ronda para garantizar la disminución del riesgo y la restitución del espacio. Muchas gracias, señor presidente.